Buen día a todos y todas. Bueno, siguiendo con la parte de respiratoria, de enfermedades respiratorias, vamos a hablar hoy de síndrome de derrame pleural. Habíamos hablado de síndrome de condensación en el seminario anterior. Y ahora vamos a hablar de esta patología que en realidad también es de consulta frecuente, tanto en pacientes ambulatorios como también en pacientes internados. Quizás mucho más uno lo va a ver en pacientes internados o por ahí en la guardia, ¿no? En la atención en guardia. Bien, vamos a repasar un poquito de lo que ustedes ya habrán visto en Arti1, ¿sí? De lo que significa la pleura como membrana serosa que recubre tanto la pared de la cavidad torácica como de los pulmones, teniendo en cuenta, bueno, desde su fisiología que para qué sirve, ¿no es cierto?, esta membrana que va a proteger y amortiguar en los pulmones, que está compuesta por una pleura visceral y una pleura parietal. Y acá tenemos una diferencia importante, tanto en la vascularización como en la inervación. La pleura visceral va a recibir vascularización de capilares pulmonares. En cambio, la pleura parietal va a recibir vascularización de capilares sistémicos. Y esto es una diferencia importante que hace a las presiones entre una y otra y que hace también, entonces, a la circulación de líquido en el espacio pleural y a por qué queda muy poquito líquido entre ambas hojas de la pleura. Y además la diferencia en inervación, porque la pleura visceral no tiene nervios sensitivos, en cambio la pleura parietal sí los tiene. Con lo cual, para que exista alguna sensación de molestia o dolor, debería comprometerse la pleura parietal. Hay una cantidad de líquido que se produce en 24 horas, 10 a 20 mililitros, pero que se produce y se reabsorbe de manera tal que solo quedan entre las hojas de la membrana pleural aproximadamente entre 0,2 y 1 mililitro que queda en el espacio pleural. Y eso facilita el deslizamiento de una de las hojas sobre la otra. Sobre todo porque obviamente el aparato respiratorio está en continuo movimiento en los movimientos respiratorios y eso permite, digamos, también conservar la elasticidad pulmonar que acompaña el movimiento respiratorio. Bien, en realidad en este slide, lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Y la idea de poner esto es fundamentalmente recordar anatomía, pero más que todo, en este caso, y en lo que nos atañe a medicina interna, recordar por dónde va el paquete vasculonervioso. Si esta es la costilla, fíjense que este es el borde superior, ¿sí? Y este es el borde inferior de la costilla, con lo cual, por debajo del borde inferior, transcurren la vena, la arteria y el nervio intercostal. Esto es muy importante en el momento de recordar por dónde vamos a hacer, por ejemplo, una toracocentesis. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante recordar esto de la anatomía, porque justamente lo que no vamos a querer es lesionar el, el nervio intercostal, la arteria o la vena en el momento en que hacemos la punción. Con respecto a la composición normal, bueno, habíamos hablado de que se producen 10 a 20 mililitros, que queda 0,1 a 1 mililitro en el espacio pleural, en general de color claro. Obviamente no tiene olor, tiene una poca cantidad de proteínas, un pH alcalino, y esto también hay que tenerlo en cuenta porque después vamos a ver que los derrames complicados tienen un pH ácido. Tiene mayor concentración de bicarbonato que el plasma, por eso el pH alcalino. Tiene menos concentración de cloruro de sodio. Tiene pocas células, fundamentalmente monocitos y células mesoteliales. Fíjense que linfocitos y neutrófilos tiene poco. Y esto también va a ser importante tenerlo en cuenta porque va a haber derrames en donde va a haber predominio de linfocitos o derrames en donde va a haber predominio de neutrófilos. Esto nos va a indicar alguna posible etiología, pero además nos dice que claramente hay algún proceso que está comprometiendo la membrana pleural, porque si no, de otra forma, debería haber estas cantidades que ustedes observan aquí en el slide. No tiene glóbulos rojos, también otro dato importante, porque si encontramos glóbulos rojos tenemos que pensar qué pasó acá, si fue porque
dañé, digamos, algún vasito en el momento en que hice la punción, si el líquido es hemorrágico, y esto nos va a orientar a otras etiologías. Bueno, el potasio y la glucosa son similares al plasma, y esto también hay que tener en cuenta porque cuando hay una glucosa menor de 60, esto nos puede hablar de consumo de la glucosa dentro del líquido pleural, y esto entonces también nos define un derrame pleural complicado, y lo mismo el LDH. El LDH es mucho menor que la del plasma. Cuando esto se invierte, también estamos en presencia de alguna enfermedad que está comprometiendo la membrana pleural. Bien, y entonces un poco, como decíamos, el juego de las presiones en relación también a qué tipo de irrigación recibe la pleura parietal y qué tipo de irrigación recibe la pleura visceral. Porque la parietal, como dijimos, recibe capilares de la circulación sistémica y la visceral recibe capilares de la circulación pulmonar, en donde las presiones, tanto hidrostática como coloidosmótica o presión oncótica, van a ser diferentes, ¿sí? Y esto termina generando entonces la resultante de por qué el líquido se termina reabsorbiendo y queda muy poquito en el espacio pleural. Entonces, fíjense que la presión dentro del capilar de la pleura parietal es similar a la presión hidrostática atmosférica de la circulación sistémica. El espacio pleural tiene una presión hidrostática subatmosférica, ¿sí? Y en la pleura visceral, la presión hidrostática del capilar de la pleura visceral es de 11, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estos 30 de alguna manera sumarían estos menos 5 con una fuerza hidrostática que empuja con 35 centímetros de agua hacia el espacio pleural, y desde el capilar visceral estos 11 se suman a estos menos 5 y nos termina definiendo 16 centímetros de agua que también empujan líquido hacia el espacio pleural. Si esto no tuviera alguna fuerza en contrario, ¿sí? Obviamente se llenaría mucho de líquido el espacio pleural. ¿Qué pasa? Tenemos la presión oncótica o coloidosmótica, que es la presión ejercida por las proteínas, que en el caso del capilar sistémico es de 34 centímetros de agua. En el caso del espacio pleural es de 8, porque hay algunas pequeñas proteínas que están, como mostramos en el slide anterior, dentro del espacio pleural, ejerciendo también una presión oncótica de 8 centímetros de agua. Y también es 34 la presión oncótica del capilar visceral, de la pleura visceral. Por lo tanto, 34 menos 8 que genera la presión oncótica en el espacio pleural, nos termina dando un resultante de 26 centímetros de agua de la presión oncótica a nivel del capilar parietal en contra de la acumulación de líquido en el espacio pleural. Es decir, el líquido entra por una presión de 35 al espacio pleural y sale por una presión de 26 oncótica al capilar de la pleura parietal. Y lo mismo pasa en la pleura visceral, 16 centímetros de agua a favor, pero 26 centímetros de agua en contra de la acumulación de líquido en el espacio pleural. ¿Sí? Son 34 menos 8, 26. ¿Cuál es la resultante de esto? ¿Sí? Los 35 centímetros de agua hidrostática, ¿sí? Menos los 26 de coloidosmótica en contra, termina siendo de 9 centímetros de agua a favor. Por lo tanto, entonces, el líquido termina pasando hacia el espacio pleural, desde los capilares de la pleura parietal. Pero, ¿qué ocurre en el capilar de la pleura visceral? 16 centímetros de agua, pero de presión hidrostática, pero 26 a favor de la reabsorción, o sea que hay 10 a favor de la reabsorción. Por lo tanto, el líquido pasa del capilar parietal al espacio pleural y del espacio pleural al capilar visceral y se absorbe. Entonces, estos 15-20 mililitros que normalmente circulan hacen que quede solamente de 0,1 a 1 mililitro en el espacio pleural y por lo tanto, en condiciones normales, lógicamente no hay derrame pleural.
Entonces, ¿cuándo se acumula excesivamente este líquido en el espacio pleural? Y hay dos maneras, ¿sí? O que aumente mucho la presión hidrostática o baje mucho la presión oncótica, ejemplo, aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemia, ¿sí? Esto hace que se acumule líquido por trasudación, ¿sí? Y por diferencia de presiones en el espacio pleural. Por eso va a ser un líquido con muy pocas proteínas, con lo cual se lo va a denominar trasudado. En cambio, cuando aumenta la permeabilidad de los capilares o cuando se obstruyen los ostomas de los linfáticos o mismo los vasos linfáticos que también drenan líquido pleural, en estos casos, por ejemplo, procesos inflamatorios o procesos neoplásicos, se va a generar un líquido muy rico en proteínas por el aumento de la permeabilidad de la membrana capilar y de las membranas pleurales. Por lo tanto, van a pasar proteínas al líquido, al espacio pleural en cantidad, y esto nos va a terminar generando lo que se denomina un exudado. Las causas, por supuesto, son múltiples, muchas causas son pulmonares, muchas causas son extrapulmonares y compromiso de la pleura por causas que no atañen específicamente al pulmón. Entonces, vamos a tener trasudados, vamos a tener exudados, también vamos a tener hemotórax o quilotórax. En el caso de los trasudados, como decíamos antes, va a ser como un ultrafiltrado del plasma, por aumento de presión hidrostática e insuficiencia cardíaca, por reducción de presión oncótica, la hipoproteinemia, por ejemplo, que ocurre en el síndrome nefrótico, o un aumento de la presión negativa que ocurre, por ejemplo, en las atelectasias. Podría acompañar a una atelectasia un derrame pleural que va a tener características de trasudado. En cambio, en los exudados hay mayor permeabilidad y esto, al aumentar la permeabilidad capilar, obviamente se filtran proteínas y esta inflamación con alto contenido de proteínas termina siendo lo que se conoce como exudado. Pero también puede haber, como decíamos antes, la reducción del drenaje linfático, por ejemplo, por metástasis en pleuras o por obstrucción linfática. Esto también termina produciendo un exudado. O anomalías estructurales, por ejemplo, defectos diafragmáticos, que hacen que a veces la ascitis comprometa la pleura, ¿sí? En el caso de que sea, por ejemplo, una enfermedad del hígado como la cirrosis, en general esa ascitis va a producir un trasudado pleural. En cambio, la ascitis neoplásica va a producir un exudado a nivel de la pleura. Los hemotórax obviamente suceden cuando hay un trauma, pero también puede haber hemotórax de otro origen. La sangre en el espacio pleural se determina cuando el hematocrito pleural es mayor del 50% comparado con el hematocrito de la sangre periférica, y esto ocurre en los traumatismos de tórax. O también puede haber quilotórax, que es cuando se rompe el conducto torácico dentro de la pleura o, por ejemplo, en las neoplasias, algunos linfomas, por ejemplo, pueden ir acompañados de quilotórax. Y entonces acá vemos las causas más frecuentes de derrame pleural tipo trasudado o exudado. Fíjense en las frecuentes: la falla cardíaca, la cirrosis hepática, como decíamos, la hipoalbuminemia o la diálisis peritoneal. Menos frecuente el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, la estenosis mitral o el tromboembolismo de pulmón, que menos frecuentemente, pero se puede acompañar de derrame pleural. Y causas más raras, solamente nombrarles acá el síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs es un síndrome que se describió más o menos en la década del 30. Meigs lo que descubrió fue la asociación entre un tumor ovárico benigno, tipo fibroma ovárico, con ascitis e hidrotórax. Esa combinación, esos tres situaciones clínicas, forman parte, la tríada del síndrome de Meigs. Y también existe lo que se llama el pseudo síndrome de Meigs, que es cuando otros tumores benignos o tumores malignos generan lo mismo: el compromiso del ovario, ascitis y derrame pleural. En ese caso se llama pseudo síndrome de Meigs porque solo quedó la nomenclatura de síndrome de Meigs para lo que les decía antes: tumor benigno de ovario,
tipo fibroma, ascitis y derrame pleural. Todo lo demás es pseudo-MACE. Las causas de derrame pleural tipo exudado, las frecuentes, la malignidad, el compromiso maligno de la pleura, obviamente está en primer lugar el pulmón, también después le sigue la mama, el cáncer gástrico o el linfoma. El derrame paraneumónico, o sea, el que siga una neumonía, y también la tuberculosis podría debutar incluso con un derrame pleural tuberculoso. Menos frecuente es el infarto pulmonar, las enfermedades autoinmunes, sobre todo la artritis reumatoidea, pancreatitis o, por ejemplo, el síndrome de Dressler, el síndrome postinfarto agudo de miocardio. Raras, solamente nombrarles el síndrome de la uña amarilla para que sepan de qué se trata, nada más, es difícil de ver, es un problema linfático que se acompaña de justamente el color amarillo de las uñas, con pérdida de la cutícula, y también linfedema y derrame pleural. Esa tríada conforma, digamos, el síndrome de la uña amarilla. También medicamentos, esto es raro, pero hay algunos medicamentos que pueden producir derrame pleural. Entonces, ¿qué cuadro clínico o qué síntomas va a contar el paciente? Seguramente va a manifestarse por disnea, puede incluso tener tos y tiene el característico dolor pleurítico, que este dolor pleurítico es un dolor tipo puntada de costado, es un dolor que aumenta con la inspiración profunda, es un dolor que aumenta con la tos. Es muy característico y por eso es importante en el anamnesis preguntar qué características tiene el dolor torácico para ver si estamos frente a un dolor pericárdico, un dolor pleurítico, un dolor, un angor, ¿sí? O un dolor que, por ejemplo, puede atribuirse al aparato digestivo, por ejemplo, un dolor cuyo origen sea el esófago. Bueno, hay una serie de preguntas y una serie de datos que uno tiene que tomar para definir ese tipo de dolor. En el caso del pleurítico, es bien característico el aumento con la inspiración profunda, el aumento con la tos y tipo puntada de costado, lo puede referir el paciente como una sensación así de cuchillazo, ¿sí? Obviamente en el examen físico puede haber hipomovilidad del hemitórax del lado del derrame. Obviamente en la percusión vamos a encontrar matidez en la zona del derrame y en la columna, ¿sí? Esto es diferente del síndrome de condensación. Recuerden que en el síndrome de condensación también a la percusión vamos a encontrar matidez, pero la columna va a ser sonora. En cambio, en el síndrome de derrame pleural, perdón, en el síndrome de derrame pleural, la zona del derrame va obviamente a ser mate, pero también la columna va a ser mate. Las vibraciones vocales en este caso van a estar ausentes o disminuidas, porque el líquido del derrame pleural en realidad interpone un material que disminuye la posibilidad de que ese frémito de la resonancia de la voz que nosotros tocábamos con la mano en el síndrome de condensación, en este caso no lo vamos a sentir. Por lo tanto, otra característica distintiva y que lo separa del síndrome de condensación es la ausencia de vibraciones vocales en el síndrome de derrame pleural, al revés de lo que ocurre en el síndrome de condensación. Lógicamente, disminución o abolición de los sonidos respiratorios, y podemos encontrar el soplo pleurítico en E. Es un soplo que ustedes van a ocultar en el borde superior del derrame, lo que se llama línea de Damasó, y es un soplo característico en E. Pareciera que el paciente está diciendo E, pero en realidad nosotros estamos auscultando la inspiración y la expiración en donde se va a escuchar mejor este soplo pleurítico. También puede acompañar al síndrome de derrame pleural. Bien, y algunos tips que hay que tener en cuenta. Los derrames loculados se asocian a intensa inflamación pleural. Cuando hay un derrame loculado o puede haber habido un empiema, en general los hemotórax o la tuberculosis, es decir, los procesos que producen intensa inflamación hacen que la pleura parietal se pegue con la pleura visceral en diferentes lugares y eso genera derrames loculados, ¿sí? Bueno, esto requiere después un tratamiento particular,
pero es importante tener en cuenta que frente a una situación como esta, pensar qué causas lo pueden producir. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de derrame pleural bilateral, ¿sí? Si bien es característico el derrame pleural derecho en la insuficiencia cardíaca, también podemos encontrar derrame pleural bilateral o, por ejemplo, el borramiento del seno costofrénico izquierdo y derecho, ¿sí? Eso es bastante característico del derrame pleural de la insuficiencia cardíaca. Y ojo cuando encontramos un paciente con insuficiencia cardíaca, pero derrame pleural izquierdo. En ese caso, tenemos que prestar atención de alguna causa distinta de la insuficiencia cardíaca y ni hablar si el paciente además presenta fiebre. Los grandes derrames pleural pueden desplazar el mediastino y eso lo vamos a ver en la placa de tórax, ¿sí? Cuando observamos la placa de tórax, como habíamos dicho, al observar la placa de tórax tenemos que definir contenido y continente, ¿sí? Y cuando observamos el continente, en realidad podemos encontrar una gran radiopacidad que va a estar indicando la presencia de líquido en la pleura y a veces desplazando la tráquea hacia un lado o hacia el otro. Bueno, muchas veces esos derrames tan grandes pueden ser secundarios a una neoplasia. Y dentro de los fármacos habíamos dicho que derrame pleural de tipo exudado podrían ser producidos por fármacos, el diclofenac, la amiodarona, el metotrexato, la nitrofurantoína, son medicamentos que muy fácilmente podemos ver que los pacientes utilizan. La fenitoína, ciclofosfamida, carbamazepina son menos frecuentes, pero tengamos en cuenta la posibilidad de derrame pleural en el caso de que los pacientes estén consumiendo este tipo de medicamentos y no encontremos una causa que justifique el derrame. Fíjense que en el caso de los medicamentos hay más de 30 drogas, aparte de las que yo les dije, que pueden producir derrame pleural. No puede afectar únicamente la pleura, pero también acompañarse de enfermedad pulmonar, en el caso de la amiodarona, el metotrexate, la nitrofurantoína, pueden producir enfermedad pulmonar y comprometer las playas pulmonares. En la placa de tórax eso ustedes lo van a ver. El cuadro clínico puede ser totalmente asintomático. ¿Y por qué se produce? Puede haber, digamos, hipersensibilidad o alergia a la droga, puede ser un efecto tóxico directo o a veces una inducción química de inflamación que compromete la pleura. El examen complementario, lógicamente por excelencia, igualmente como en el caso del síndrome de condensación, es la placa de tórax y podemos ver diferentes imágenes, bueno, lo que yo les decía, el borramiento del seno costofrénico, en el perfil lo vamos a ver de esta manera. Si el paciente se acuesta, ¿sí? Fíjense lo que pasa con el derrame y en el caso del paciente estando parado, fíjense cómo se nota la línea de Damaso, que es una línea cóncava hacia arriba, ¿sí? Que es el borde superior del derrame. Aquí se podría auscultar el soplo N. Esto es lo que se ve en la ecografía. La ecografía muchas veces nos ayuda para realizar la punción del líquido de la toracocentesis, para poder definir de qué tipo de derrame estamos hablando. Y la tomografía, lógicamente, muestra no solamente, puede mostrar derrames mucho más pequeños que en la radiografía de tórax. Ustedes tengan en cuenta que para que un derrame aparezca en la radiografía de tórax tiene que haber más de 250 mililitros acumulados en el espacio pleural. En cambio, con 10, 15, 20 mililitros que ya se acumulen en la pleura, con una tomografía y con una ecografía lo podemos distinguir. Además, la tomografía nos puede mostrar si hay alguna patología subyacente o si, por ejemplo, se acompaña, como acá, de lo que se llama hidroneumotórax, porque esto es aire, ¿sí? Y lo otro es el líquido del derrame pleural, ¿sí? Así que bueno, es muy útil también la tomografía de tórax en el estudio de la etiología del derrame pleural. Frente a la presencia de un derrame cuya etiología desconocemos, vamos a realizar lo que se llama una toracocentesis.
que nos va a servir como diagnóstico y también muchas veces es terapéutica, porque cuando hay derrames muy voluminosos que le producen realmente disnea al paciente, muchas veces uno utiliza la toracocentesis para drenar ese líquido y entonces favorecer la disminución de esa sensación de disnea, de falta de aire que el paciente tiene por la acumulación de líquido en la pleura. Para realizar la toracocentesis, el paciente tiene que estar, bueno, utilizamos la mesita si el paciente está internado, la mesita de comer de la internación, entonces el paciente bien sentado se apoya con los brazos hacia adelante, con una almohada sobre la mesita, de manera tal de abrir lo más posible, digamos, los espacios intercostales, que es por donde nosotros vamos a ingresar. Vamos a ver la radiografía para saber más o menos en dónde está ubicado el derrame y vamos a percutir para también delimitar el borde superior y el borde inferior del derrame y dónde está la matidez. Entonces, obviamente, no en el borde superior, sino más o menos 1 o 2 traveses de dedo por debajo del borde superior del derrame, allí vamos a ingresar siempre, vamos a ingresar por el borde superior de la costilla inferior, ¿sí? Es decir, si esta es la costilla, yo voy a ingresar por acá arriba con la aguja, nunca por acá abajo, porque acá, recuerden que habíamos dicho que está el paquete vasculonervioso intercostal y lo podemos dañar. Entonces, siempre ingresamos por el borde superior de la costilla inferior. Ingresamos en el espacio intercostal y vamos, obviamente primero desde ya hacemos la higiene de la zona, ¿no es cierto? La limpieza en círculo, ¿sí? Desde el centro hacia afuera con Pervinox. Utilizamos anestesia local, ¿sí? Y luego de eso entonces sí vamos a ingresar por el borde superior de la costilla inferior realizando constantemente una aspiración, ¿sí? Constantemente desde que ingresamos para que apenas caigamos en el espacio pleural empiece a venir líquido, ¿sí? Si yo no entro aspirando, nunca me voy a enterar cuando llego al espacio pleural, ¿sí? Y esto es lo que va a ocurrir. Cuando llego al espacio pleural empieza a salir el líquido porque yo vengo aspirando mientras voy metiendo la jeringa, ¿sí? Y ahí entonces voy a obtener la muestra en el caso de que sea solo para diagnóstico y en el caso que sea para también terapéutica, en la punta de la jeringa y antes de la aguja vamos a colocar una llave de 3 vías y en una de esas, en el ingreso lateral de la llave de 3 vías, vamos a colocar un perfus con un váter de suero que va a estar comprimido, ¿no es cierto?, con una cinta, y cuando sabemos que ya estamos en el espacio pleural, soltamos la cinta para que el Baxter se abra y eso haga presión, y entonces yo corro la llavecita de 3 vías, la abro hacia el lateral y empieza a salir líquido hacia el Baxter, y entonces podemos sacar por lo menos 500 mililitros en un Baxter, cerramos la llave y eso nos permite poder sacar el perfus e inclusive muchas veces ese Baxter llevarlo a anatomía patológica, porque ustedes saben que cuanto más líquido llegue a anatomía patológica, mejor en el caso del líquido pleural para, por ejemplo, saber si hay o no células neoplásicas en el líquido, ¿sí? Una vez que logré la muestra, retiro la jeringa y tapo con un algodón y una cinta el lugar de punción. ¿Qué complicaciones puede tener la toracocentesis? Bueno, hacer un neumotórax. Esto no es frecuente en derrames en donde nosotros vamos a ir a punzar porque generará bastante líquido y si hacemos la técnica adecuadamente no es frecuente, pero puede ocurrir. Por eso siempre, luego de una toracocentesis, hay que hacer una placa de tórax de control para ver si no generé un pequeño neumotórax, ¿sí?
en los neumotórax, si es muy grande el neumotórax, el paciente mismo va a empezar a sentir falta de aire o dolor pleurítico. Bueno, eso obviamente va a ser una urgencia, hay que colocar un tubo de tórax, pero por suerte esto no ocurre comúnmente. Siempre realizar una placa de tórax luego de la toracocentesis. Bien, y una vez que tomé la muestra, voy a poner esa muestra en un tubito con citrato y uno sin citrato, un tercer tubito que va a anatomía patológica, o si saqué el Baxter va a anatomía patológica, y en el tubito que tiene citrato, ese digamos, no se va a coagular y me va a permitir hacer el análisis físico-químico, que es algo que tengo que solicitar. Tengo que solicitar el análisis físico-químico del líquido, el cultivo del líquido, y muchas veces la anatomía patológica del líquido si estoy sospechando neoplasia. Entonces, hacer el físico-químico del líquido me permite determinar los famosos criterios de Light. Los criterios de Light son los criterios que vamos a utilizar para diferenciar un trasudado de un exudado. Y los criterios son los que ustedes están observando ahora en el slide. La relación proteínas líquido pleural, líquido sérico, proteínas, LDH del líquido pleural en relación a la LDH sérica y la LDH en el líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior normal en el suero. En el caso de la relación proteínas pleurales, proteínas séricas, tiene que ser mayor de 0,5 para que sea un exudado, si es menos es un trasudado. La relación LDH en el líquido pleural, LDH sérica, tiene que ser mayor de 0,6, si no es un trasudado, si es menor de 0,6. O lo que les decía, el valor del LDH pleural mayor a 2/3 del límite superior normal en el suero. Si eso es así, es un exudado, si no es un trasudado. Con uno de estos criterios, yo ya defino si el paciente tiene un exudado o un trasudado. No necesito los tres. Con uno de estos criterios defino si es exudado o trasudado. Esto es una información importante que ustedes tienen que saber. Esto solamente para que ustedes vean que en relación a otros criterios, como por ejemplo el nivel de colesterol, etc., los criterios de Light tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta. Por eso es que se utilizan esos y no otros. ¿Sí? Van a encontrar otros criterios descritos en la literatura. La verdad es que se siguen utilizando los criterios de Light. Uno de los tres, si lo tengo positivo, digamos, es un exudado, y si no es un trasudado. Cuando utilizo alguno de los otros, por ejemplo, el nivel de colesterol en el líquido, por ejemplo, si yo estoy pensando que, como era un paciente con insuficiencia cardíaca y le di diuréticos, los diuréticos ¿qué hacen? Disminuyen el líquido y concentran lo sólido, ¿sí? Entonces podrían concentrar las proteínas de un trasudado y darme un criterio de Light positivo, y en realidad sigue siendo un derrame pleural secundario en insuficiencia cardíaca. Esto es lo que se llama pseudoexudado, es decir, un trasudado que por el hecho de utilizar diuréticos se convierte, entre comillas, en un exudado. Entonces, esos son los casos de pseudoexudados, pacientes con insuficiencia cardíaca tratado con diuréticos. Bueno, ahí es un poco más de los parámetros, pero es lo que decíamos. Después, la característica del color nos va también a orientar a la etiología, o algunas otras características, por ejemplo, el olor pútrido en el caso de los empiemas por anaerobios, si encontramos partículas de comida, o a veces si sospechamos compromiso por alguna fisura o rotura esofágica. Son cuadros clínicos bastante característicos, pero bueno, a veces se puede medir la amilasa, que va a ser la isoenzima salival, la que nos va a decir que puede ser una rotura esofágica, porque también la pancreatitis a veces se puede acompañar de derrame pleural. En ese caso la amilasa, la isoenzima pancreática, va a ser la que va a estar presente en el líquido pleural. En el caso de que el líquido sea lechoso, vamos a pensar en un quilotórax. Y bueno, acá dice líquido como salsa de anchoas en la ruptura de un acceso mediano. La verdad que esto es bastante difícil de ver. La colinesterasa no la medimos, pero bueno, a veces en neoplasias puede estar elevada. Cuando la LDH es mayor a 200, obviamente tenemos
la posibilidad de un exudado, y las neoplasias también se acompañan muchas veces de LDH alta. Cuando la LDH es mayor a 1000, ya pensamos en un derrame pleural complicado tipo empiema. La amilasa, lo que les decía, en la pancreatitis, en la ruptura esofágica, según qué isoenzima midamos. La adenosíndiaminasa sí se pide cuando uno sospecha derrame pleural tuberculoso, pero también podría estar aumentada en otras etiologías. El complemento, el factor reumatoideo y el FAN, uno lo puede solicitar en el caso de que sospeche que ese derrame pleural puede ser secundario a una enfermedad autoinmune. Con respecto a los elementos celulares, bueno, la presencia de eritrocitos, más de 100.000 orientan a neoplasia, infarto o traumatismo. Si tenemos entre 10.000 y 100.000, la causa es indeterminada, pero menos de 10.000 suele corresponder a trasudados, ¿sí? El cociente del hematocrito, como habíamos dicho, pleura y suero, mayor a 0,5, identifica hemotórax. Y en cuanto al recuento celular, más de 50.000 leucocitos en general se asocian empiema, entre 10.000 y 50.000 derrame paraneumónico, y entre 5.000 y 10.000 se asocia con un exudado pleural. Cuando es menos de 1.000, en general estamos hablando de trasudado. Todos estos datos son datos que no reemplazan en ningún momento los criterios de Leigh. Para definir exudado o trasudado utilizamos criterios de Leigh. Estos son datos asociados que uno tiene que conocer, pero para definir entonces trasudado o exudado tenemos que utilizar los criterios de Leigh. Ahora, el derrame pleural podemos definirlo como complicado o empiema, ¿sí? Cuando el pH es menor a 7,2, cuando la glucemia es menor a 60, cuando el LDH es mayor a 1000, ¿sí? Estamos hablando en general de derrame pleural complicado. Cuando ya además el derrame es purulento, cuando yo hago la punción vemos que viene casi prácticamente pus, o el GRAM es positivo, ¿sí? Estamos hablando de empiema. En el derrame pleural complicado y en el empiema, en general tenemos que utilizar, sobre todo en el empiema, tenemos que utilizar un tubo de tórax para drenaje, porque el solo hecho de los antibióticos no va a alcanzar. Una cosa es un derrame paraneumónico no complicado, que va a resolver con el tratamiento antibiótico igual que la condensación de la neumonía. En cambio, en el derrame pleural complicado o el empiema, hay que utilizar un tubo de tórax porque el tratamiento solo con antibióticos no va a alcanzar para resolverlo. Y además, como habíamos visto antes, que yo le había dicho que a veces en el empiema, o cuando hay una intensa inflamación fibrinosa, las pleuras se pegan y eso genera derrames pleurales loculados, y eso ya nos complica aún más, porque tenemos que pensar ya en realizar un BATS, que es lo que se llama cirugía torácica videoasistida, que es utilizar una camarita para entrar en el espacio pleural y después ir rompiendo las zonas que están pegoteadas, o inclusive llegar a lo que se llama decorticación pleural en los casos más graves. Fíjense cómo, si no hay derrame, ¿no es cierto?, mantenemos las características normales del líquido, pero después, cuando el derrame no es complicado, es seroso, ¿sí?, en donde ya va a haber un aumento del líquido intersticial, un aumento de la permeabilidad capilar, van a empezar a haber citoquinas que justamente lo que generan es quimiotaxis para neutrófilos, para linfocitos, para macrófagos, y entonces el derrame se empieza a complicar cuando empiezan a aparecer esas células en el espacio pleural, porque lógicamente estas células consumen glucosa, las células se rompen y aumenta la LDH dentro del espacio pleural, y además todo ese proceso termina generando una disminución del pH. De eso a un empiema hay un paso muy pequeño, cuando ya los neutrófilos empiezan a morir y se empiezan a acumular, y eso empieza a generar pus, ¿sí? Si no lo tratamos, el empiema se locula y ahí es más complicado el tratamiento. ¿Qué pasa si tenemos una sospecha clínico-radiológica de tuberculosis? Realizamos la toracocentesis, hacemos el físico-químico, le medimos la adenosíndiaminasa. Fíjense que tiene una sensibilidad de 88 a 100% y una especificidad del 81 al 97. Si medimos la adenosíndiaminasa pleural y nos da mayor a 35 en un área endémica y con baja tasa de resistencia a tuberculosis,
y además hay un derrame pleural a predominio linfocítico o linfomonocitario y no neutrofílico, la probabilidad de que sea un derrame pleural tuberculosis es alta y ahí tenemos que considerar el tratamiento. Si la adenosíndiaminasa es alta, pero es una área de baja prevalencia tuberculosis o de alta tasa de resistencia, tenemos que realizar la tinción con Zin-Nielsen y obviamente el cultivo para ver si estamos en presencia de una micobacteria y entonces sí definir el tratamiento. Si la adenosíndiaminasa ya es menor a 35, prácticamente descartamos la posibilidad de tuberculosis y entonces tenemos que pensar en otros diagnósticos. Con respecto al derrame pleural maligno, solamente decirles lo que habíamos hablado anteriormente. El cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el linfoma y de los cánceres gastrointestinales, sobre todo el gástrico, ¿sí? Son los tumores que más se asocian a compromiso pleural metastásico, con taponamiento de los ostomas linfáticos que hacen que se genere el derrame pleural. Pero también obviamente enfermedades primarias de la pleura como el mesotelioma también puede producir derrame pleural. En el derrame pleural maligno es la segunda causa más frecuente de derrame pleural, ¿sí? Afecta 15% de los enfermos oncológicos y la presencia de derrame pleural habla de enfermedad neoplásica avanzada, pero ojo porque muchos pacientes con derrame pleural y enfermedad neoplásica pueden tener derrame pleural de otra etiología, por ejemplo una neumonía, ¿sí? Entonces, cuidado porque aquí cuando uno tiene un paciente con una enfermedad neoplásica ya diagnosticada y aparece un derrame pleural, tenemos que hacer una toracocentesis y confirmar que realmente ese derrame pleural se debe a una complicación, a una metástasis de la enfermedad neoplásica previa o no, o puede ser un derrame pleural de otra etiología, ¿sí? En general son sintomáticos, en general son voluminosos, muchas veces a la enfermedad ser avanzada requieren de tratamientos de drenajes a veces continuos, con toracocentesis repetidas, y en algunos pacientes podemos utilizar un catéter tunelizado o muchas veces se utiliza lo que se llama pleurodesis química, es decir, a través del tubo de tórax se pasa fundamentalmente talco o alguna medicación, tetraciclinas, etcétera, que produce una inflamación muy importante de la pleura visceral y parietal y se pegan las pleuras para tratar de evitar la formación de nuevo derrame que le vuelva a producir al paciente, sobre todo disnea, dolor y tos. Bien, entonces, y ya creo que para ir finalizando, este es el algoritmo que uno debería utilizar frente a un paciente con derrame pleural. Primero pensar si existe una cantidad considerable como para realizar una toracocentesis. Si no, si la cantidad es mínima, podemos marcarlo, pedir la marcación con una ecopleura o hacer la punción bajo TAC o bajo ecografía. Si la cantidad es suficiente, tiene el paciente falla cardíaca. Primero tenemos que preguntarnos esto para no punzar innecesariamente a un paciente que ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca y tiene el derrame pleural característico, bilateral o derecho, ¿no es cierto? En ese caso, si es sí, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es esto: ¿el derrame es asimétrico? ¿Hay dolor torácico? ¿Hay fiebre? ¿El derrame es izquierdo? Si la respuesta es sí, y acá nos habíamos respondido que no tenía insuficiencia cardíaca, en cualquiera de esas dos situaciones vamos a realizar una toracocentesis. Ahora, si la respuesta al derrame es asimétrico, hay dolor o fiebre, o el derrame es izquierdo, la respuesta es no, bueno, utilizamos diurético, lo observamos, y si el derrame persiste por más de 3 días o reaparece, vamos a hacer una toracocentesis. Y ahí vamos a determinar los famosos criterios de Light. Ven que acá dice o, ¿sí? Porque como habíamos dicho, es uno de ellos tres. Con uno de ellos tres, si tenemos uno de ellos tres positivo, definimos como exudado. Si cualquiera de los, si digamos, si ninguno de estos tres, ejemplo, relación proteína pleural, proteína sérica menor de 0,5.
relación LDH pleural, LDH sérica menor a 0,6 y un LDH en el líquido pleural baja, entonces esto es un trasudado, ¿sí? Como siempre decimos, ¿no? Si necesitamos uno solo para exudado, necesitamos los tres para que nosotros definamos trasudado. ¿Se entiende? Porque si uno de estos tres me define trasudado, me define exudado, perdón, yo necesito los tres negativos para poder definir qué es un trasudado. A ver que esto se entienda bien, ¿sí? Y si es un exudado, tengo que analizar, bueno, además de saber si es un exudado, clínicamente qué está pasando con este paciente. ¿Tiene una clínica de neumonía y tiene un exudado? Esto es un derrame paraneumónico. ¿Tiene una clínica de tuberculosis y entonces le voy a medir ADA y voy a teñir con Nielsen y voy a cultivar paramicobacterias? ¿Mando anatomía patológica y tiene células neoplásicas? ¿No se establece la causa definitivamente? ¿Puedo pensar en que tiene un tromboembolismo de pulmón que podría acompañarse tanto de trasudado como de exudado en el caso del TEP? Bueno, son todas interrogantes que yo me voy a tener que responder sumando datos de la anamnesis, sumando datos del examen físico, sumando datos del examen complementario, tomografía o radiografía, y además agregando los datos que me aporta la toracocentesis. Bueno, espero que haya sido claro. Vamos a analizar en el laboratorio de habilidades clínicas una situación clínica que les va a generar una serie de interrogantes. Muchos de esos están, sus respuestas en este seminario o en la bibliografía que ustedes tienen para leer este tema, que es un tema muy interesante, muy lindo, apasionante por la diversidad de opciones que nos ofrece un paciente con esta patología. Bueno, muchas gracias.